Bueno, ¿cómo sobrevivir a una semana en el infierno? Esto es literal en función a las altas temperaturas. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener para los niños, para los adolescentes, también para los adultos mayores, en función a este impacto de altísimas temperaturas en la Argentina? La Argentina está viviendo varios días seguidos de temperaturas que rondan los 40 grados. El Servicio Meteorológico ha emitido alertas y ha dado a conocer recomendaciones para el cuidado de salud personal, de medio ambiente y también de la energía. Nos vamos a poner en contacto en forma directa con el doctor Juan Pablo Costabel, que es médico cardiólogo. Doctor, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes y el gusto es mío. Gracias por la invitación para participar de esta charla. Bueno, primera pregunta, me imagino que es recurrente en estos tiempos. ¿Qué hacer ante las altas temperaturas y cuáles son los elementos de cuidados para evitar un golpe de calor, doctor? Bueno, creo que es muy pertinente que toquemos este tema en estos momentos, es muy pertinente que aprovechemos estos medios para informar a la gente porque el golpe de calor, esta situación de aumento de la temperatura corporal es algo grave para las personas, sobre todo para aquellas personas más vulnerables que son las que están en los extremos de la vida, las personas que tienen más de 75, 80 años y las personas que tienen a lo mejor menos de 5 años, los niños, son los que tienen menos herramientas corporales habitualmente para defenderse de este aumento de la temperatura. Y el golpe de calor es una situación que puede ser grave, es una situación que puede afectar y que puede hacer que una persona termine hospitalizada por esta razón, que afecte la vida de una persona, así que debemos tomarlo en serio y proteger especialmente a estas personas. En ese sentido, tenemos muchas herramientas para hacerlo. Tomar conciencia de que esta situación puede ocurrir es la primera. Evitar la exposición a las altas temperaturas durante el día y elegir los extremos del día para realizar nuestras actividades que tienen que ver al aire libre, o a lo mejor en algunos casos, como muchos solemos hacer, decir, bueno, suspendemos durante los próximos 3 días, afortunadamente esta ola de calor parece tener un fin, mantenernos hidratados y forzar de alguna manera, entre comillas, a aquellas personas que tienen más riesgos de entrar en esta situación a tomar líquido. Es algo que yo personalmente hago en mi familia, en donde uno dice, ¿tomaste líquido? No, tomá. Y muchas personas a veces nos dicen, no tengo sed. Bueno, hay que tomar igual líquido porque el volumen de agua que nosotros perdemos a través de la transpiración es altísimo, puede llegar a ser hasta de 2 o 3 litros por día, así que eso lo tenemos que recuperar con la ingesta. Doctor, ¿cómo saber que estamos ante un golpe de calor? ¿Cuáles son los síntomas que experimentamos en el cuerpo? Los síntomas leves tienen que ver con cansancio, con fatiga general, con decaimiento. Hay algunas personas que lo manifiestan a veces con síntomas gastrointestinales como diarrea, que puede ser un poco paradójico. Uno dice, ¿cómo puede ser un golpe de calor? Bueno, ese aumento de la temperatura afecta a nuestro sistema gastrointestinal y se expresa de esa manera. Hay gente que lo manifiesta con vómitos, lo cual agrava aún más esa deshidratación. Dolores de cabeza intensos. En la mayoría de las personas lo que estamos viendo es un descenso de la presión arterial, que tiene que ver con el cuadro de deshidratación, con poca ingesta de líquidos y sobre todo esas personas que están medicadas para la hipertensión, que no son pocas, el efecto de los medicamentos aumenta un poco y entonces las personas tienen hipotensión. Cualquiera de esos síntomas en estas épocas, en estos próximos 3 días, yo diría que tienen que ser de alarma y de alarma para hacer una consulta al médico, sobre todo si estamos en las poblaciones vulnerables, no de alarma en estos casos para autotratarse. Uno dice, bueno, pongo a esa persona en algún ambiente con temperatura disminuida, uso paños fríos para bajar la temperatura. Bueno, creo que lo ideal sería primero hacer la consulta al médico, sobre todo porque estaba pensando en medio de esta bendita pandemia, claro, muchos de estos síntomas que yo le acabo de relatar son parecidos a los del COVID. Sí, entonces, exacto, me parece que tener una consulta médica para dar con el tratamiento adecuado es clave. Allí donde hay que atacar y elementos para mitigar. Estamos en casa, estamos con síntomas leves de lo que pareciera un golpe de calor. ¿Con qué elementos lo empiezo a mitigar a ese golpe de calor, doctor? Bueno, tenemos que tratar de bajar la temperatura corporal.
hidratarnos es una forma de prevenirlo y es la mejor forma de tratar los líquidos fríos. Y acá podemos hacer una aclaración que a veces es bastante obvia, pero los líquidos tienen que ser líquidos sin alcohol, ¿no? A veces es común y muchos de nosotros lo hacemos que nos hidratamos con una cerveza fría, ¿no? Que es algo que parece saludable, entre comillas, y la verdad es que es una mala elección. El alcohol aumenta la temperatura corporal, aumenta el nivel de calorías y a su vez tiene efecto diurético, con lo cual es una muy mala forma de hidratarnos. Estar en ambientes que puedan estar refrigerados de alguna manera también es bueno, y utilizar paños húmedos con líquidos fríos para ponerlos en la frente, ponerlos en las axilas, en las ingles de los chicos y de los adultos. Eso también es una forma de bajar la temperatura. Obviamente, bajar nuestro nivel de actividad también va a ayudar, así que esa persona tiene que estar en reposo, Claro. recostada en un ambiente frío, hidratándose persistentemente. Creo que eso es la mejor forma. Ahora, si esa persona no logra hidratarse porque tiene vómitos, no logra hidratarse porque tiene dolor abdominal, ahí no perdamos tiempo porque necesitamos la consulta médica. Doctor, circula también, no sé si en los mitos, pero se suele recomendar mucho duchas de agua helada. Tampoco es conveniente, ¿no? No, el extremo de temperatura tampoco es conveniente. El cuerpo produce una vasoreacción que hasta puede caerle mal a la persona, así que yo diría, sí, bañarse con agua, no helada, pero agua fría. Eso es algo que va a ayudar. Duchas prolongadas también van a ayudar. Si a eso le sumamos el cambio de la ropa, porque la ropa mantiene la temperatura muchas veces. Si utilizamos ropa que permita una buena ventilación de la superficie del cuerpo, lo que nosotros necesitamos es que el cuerpo pierda temperatura, y la forma de perder la temperatura es o lo enfriamos externamente o lo dejamos que transpire. Y para eso, estar con poca ropa o con ropas livianas, ropas finas que permitan que el cuerpo lo haga es clave, sí. Doctor, lo corro 2 segundos de este tema. El COVID en la Argentina, usted lo ha mencionado, algunas provincias, 2 específicamente, han mencionado que van a hisopar solamente a mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades. En este cuadro también muy complejo de la Argentina, que vive un fenómeno pandémico muy importante, ¿no? Definitivamente, creo que los números son llamativos. Los números de Argentina, a mí me parece que Argentina no tiene por qué tener más números que el resto del mundo. Veía las noticias y Sí. hablaba de los índices de positividad, Sí. pero me parece que no tiene que haber una razón para que nosotros tengamos más positividad que otros países. Al margen del tipo de vacuna que podemos haber utilizado, hoy por hoy nuestros esquemas de vacunación son similares a los del resto del mundo, así que probablemente tenga que ver con quién se testea, con cómo lo testeamos, pero sí, el volumen es importante. El volumen está generando un nivel de ausentismo importante, y eso afecta varias de las actividades, entre ellas las actividades hospitalarias. O sea, los médicos también se tienen que aislar, las personas que hacen los testeos también se tienen que aislar, y eso hemos escuchado que hubo problemas en ese sentido, así que me parece correcto. Sí, oportuno recordar que hoy tenemos la vacuna, digamos, y la vacuna la tenemos que utilizar. Es una oportunidad que tenemos. Aquellas personas que hayan recibido la vacunación completa, que se den ese refuerzo. Me parece que no podemos perder la oportunidad. Yo entiendo que puede haber gente que desee personalmente no vacunarse por distintas creencias, y lo respeto. No tan así respeto a los promotores de las antivacunas, porque hoy por hoy nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí en Capital Federal se ve que más del 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes no vacunados. Claro. Y ese porcentaje de no vacunados hoy en Capital Federal es casi 5 o 7%, o sea, no ponen en peligro la vida de la gente cuando promovemos la no vacunación. Así que aprovechemos la vacunación, y aprovechemos la vacunación no solamente de los adultos, sino también de los chicos. Estamos muy atrasados en la vacunación de los chicos. Entiendo que los padres puedan tener miedo a una vacuna que a lo mejor no está suficientemente probada. Sin embargo, las tasas de infecciones en chicos
proporcionalmente han aumentado mucho más que en las olas anteriores y sí me parece que sería muy, pero muy grave y el impacto para una familia sería terrible, poner en peligro la vida de un chico porque no se vacunó. Hoy tenemos información de que la vacuna de Sinopharm que estamos recibiendo y la vacuna de Pfizer al día de hoy son seguras y efectivas en niños, así que promovamos la vacunación. Doctor, hace unos días en la provincia de Córdoba se empezó a trabajar, se autorizó a las farmacias y demás para los autotest. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema? Bueno, nosotros lo hemos dicho ya varias veces, nuestra mirada es muy positiva sobre el autotest, es una herramienta más, sobre todo en un país como el nuestro y en el mundo en donde no tenemos suficiente capacidad para testear a todos aquellos que se tienen que testear, usándolo con responsabilidad. Y ahí, si yo me voy a autotestear para saber si me puedo juntar o no me puedo juntar, bueno, tengo que saber que como cualquier test de antígenos, o sea, test rápido, durante los primeros 3 días de los síntomas o los primeros 3 días de la exposición al virus, puede dar un falso negativo, entre comillas. Así que si yo lo uso con responsabilidad al test y uso con responsabilidad ese resultado, es una muy buena herramienta, así que creo que es una de esas herramientas más. Hay que saber que en algunos momentos necesitamos un PCR y no solamente un test de antígeno, y entonces ahí sí tenemos que recurrir a los lugares en donde hacemos testeos, así que sí, creo que es una buena oportunidad. Lo interesante es el avance que usted decía de la vacunación y de la aplicación de la tercera dosis. Se habla de una cuarta también, por lo menos en Europa ya está funcionando, ¿no? Totalmente, y algo que me parece que para los argentinos, yo recuerdo que cuando algunos esquemas de vacunación por una cuestión media forzada tuvieron que ser mezclados, ¿no? Gente que recibió Sputnik y después recibió Pfizer, recibió Moderna, y eso nos generaba un poco de ruido sobre si estábamos respetando esos esquemas. Hoy por hoy sabemos que la combinación de vacunas parece hasta más efectiva que los esquemas con una sola vacuna de un solo fabricante. Así que creo que es algo que afortunadamente nos ha pasado. Hoy tenemos esquemas que son variados, las vacunas generan respuestas distintas. Probablemente por lo que se ve en los análisis de laboratorio, el nivel de anticuerpos empieza a bajar al tercer mes, logra niveles que a lo mejor están por debajo del 30-40%, que podrían no ser protectores al mes 6, y con ese booster, con esa nueva vacuna, esos anticuerpos llegan a más del 90%, incluso parecen más altos que los niveles logrados con el esquema de 2 dosis inicial. Así que sí, y probablemente estos boosters, estos refuerzos, los tengamos que hacer cada 3 o 6 meses, por lo menos mientras dure este nivel de intensidad de circulación viral. Doctor, ha sido muy gentil, muy amable por su tiempo, ¿eh? Al contrario, muchas gracias, felicitaciones por permitirnos difundir esta información y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, saludos.